Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al último programa de la temporada de 25 Televisión, el espacio doble asís dedicado a economía y empresa. Como les anuncié la semana pasada, este martes vamos a contar con dos presidentes de sindicatos de taxistas de Barcelona. Ustedes saben que hubo una huelga, un anuncio de huelga y una manifestación bastante importante en Madrid. Con ellos, a mí me gustaría que no solo nos explicaran la problemática de la huelga, sino la situación del sector del taxi actualmente en Barcelona y su área metropolitana. Creo que habrá muchos taxistas escuchándonos y yo creo que tenemos a dos de las personas que más saben de taxi en Barcelona. Don Luis Berbel, presidente del Sindicato de Taxistas Autónomos de Barcelona, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Raúl Aldehuela, del sindicato UTAM. Es cierto que los dos son los que más votos obtuvieron en las últimas elecciones que se realizaron en el sector del taxi. Unas elecciones que, por otro lado, tuvieron una participación no demasiado abundante, pero que, por otro lado, son las legales y la participación, pues bueno, como las elecciones generales, la abstención cuenta lo que cuenta. Señores, hemos tenido una amenaza de huelga para este 1 de agosto que parece que no va a ser así, que se ha llegado a un preacuerdo con el Gobierno de la Nación, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Infraestructuras, con el Ministerio de Economía. Ustedes nos lo van a tener que explicar. Pero primero vamos a poner un vídeo para ver cómo fue esa manifestación. Esta es la primera vez que taxistas de toda España salen a la calle, pero no será la última. En una manifestación que ha comenzado en el Ministerio de Fomento y ha terminado en el de Economía, el sector ha protestado por la nueva ley de ordenación del transporte, ya que, según defienden, liberalizar el sector de vehículos de arrendamiento con conductor supondrá más desempleo en el gremio. El principal reclamo, el taxi además hoy en día no está pidiendo dinero, no está pidiendo subvenciones, estamos pidiendo mantener nuestro puesto de trabajo, estamos en contra de la liberalización del sector del taxi y de la liberalización del sector de los vehículos de arriendo con conductor. Nos parece un auténtico despropósito. Más de 20 taxis han encabezado la marcha, que han secundado unos 15.000 taxistas, según la organización, y que ha estado convocada por diferentes asociaciones del gremio. Don Luis Berbel, yo no sé si todo el mundo ha entendido muy bien qué es esto de las VTCs, qué es esto de la liberalización del sector de arrendamiento de vehículos con conductor, etcétera. ¿Nos lo puede explicar? Bueno, los taxistas sí que lo tenemos bastante claro. Supongo que el público en general no lo entiende del todo y a veces el mensaje cuesta llegar. Los vehículos de alquiler con conductor son aquellos vehículos que son más conocidos como taxis de lujo, que nacieron como una diferenciación entre el taxi normal, el urbano, y aquellos que tenían una demanda especial. Precisamente se llamaba de lujo, se llama de lujo, y a partir de ahí nacen lo que son las VTCs o los vehículos de alquiler con conductor. Luego se han introducido otras peticiones, otras demandas, como son que también estos tipos de vehículos también llevan autoridades, llevan otro tipo de personas que exigen esa demanda de ese servicio especial que se puede llamar. Era lo que se llamaba vehículos de lujo. Exacto, antes era más diferenciado porque el tipo de vehículo que tenían los taxis y el tipo de vehículo que tenían los taxis de lujo estaba más diferenciado, cosa que ahora con el tiempo se ha ido eso, yo creo que casi olvidando o casi ligando, porque hay taxis que avanzan o tienen mejor modelo que taxis de lujo que hay en la calle. Por lo tanto, sí, bueno, pero no van pintados de amarillo. Exacto, tiene una diferenciación, luego también en el sentido de que tiene una diferenciación en que no tienen taxímetro, nosotros sí, es un sector desregulado completamente, en el sentido de que no llevan taxímetro, no llevan un color definido. Normalmente son azul o negro. ¿Y esos taxis no se encuentran por la calle? Esos taxis no se encuentran en la calle, funcionan bajo contrato. Es decir, para tener un taxi de lujo tienes que llamar a una empresa que llevan este tipo de vehículos y ellos funcionan a base de contratos determinados. Y ellos no pueden hacer paradas en las calles, no pueden buscar faena en las estaciones, ni en los aeropuertos, ni en ningún sitio. ¿Pero pueden tener contratos, por ejemplo, con empresas? Pueden tener contratos con empresas. Para llevar, pues yo qué sé, para hacer servicios de gestión de empresa, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser todo bajo contrato.
Es decir, ellos no pueden funcionar sin contrato. Por lo tanto, de alguna manera es una competencia directa con el sector del taxi. Es una competencia directa, pero es una competencia que está muy concreta actualmente. Y además, otra de las cosas que tiene este tipo de vehículos es que es un complemento del taxi. ¿Y qué significa? Pues que incluso la propia orden ministerial que regula los vehículos de alquiler con conductor ya los proporciona. Es decir, hay un vehículo de este tipo con 30 taxis. Esta es la regulación, este es el contingente. Exacto, la ratio que hay es por cada 30 taxis tiene que haber, o podría haber como máximo, un vehículo de alquiler con conductor. Entonces, este es el tipo de vehículo o de taxi de lujo que tenemos actualmente. En Cataluña hay alrededor de unos 430 vehículos. ¿En toda Cataluña? En toda Cataluña hay 430 aproximadamente. ¿Y esto es lo tiene, por ejemplo, la propiedad, la tiene la titularidad, la tiene una sola persona, como en el taxi, que lo habitual es que lo tenga un autónomo, o hay empresas que tienen una cantidad importante? La mayoría son empresas que tienen son sociedades, creo que todas son sociedades jurídicas, bueno, personas jurídicas. Y son empresas que tienen un número determinado y están condicionadas también a tener un número determinado de vehículos. ¿Así hay un mínimo? Sí, antes eran 10, me parece que ahora se ha bajado a 5 y bueno, para tener una empresa tiene que tener estas condiciones, hasta ahora. ¿Y entonces qué ha pasado, Raúl? Pues justo la entrada que daba Luis, justo hasta ahora. Ahora, aparte de la famosa proporcionalidad, esta proporción que tiene que haber entre taxis y vehículos de lujo que está establecida en 1,30, con la nueva ley se pretendía eliminar, que desapareciera, pero es que además hay una serie de problemas añadidos, como puede ser la categoría de los vehículos, el número mínimo de vehículos que han de tener para poder constituirse como empresa, los requisitos en cuanto a local abierto de cara al público que han de tener para poder operar. Todo esto la nueva ley lo eliminaba, lo suprimía. Claro, es muy difícil competir, como ya ha quedado claro que ha explicado Luis. El taxi compite directamente con este sector. El servicio de los VTC es un servicio complementario al del taxi. Y nosotros es muy difícil que podamos competir con ellos cuando nosotros tenemos tarifas intervenidas. Sabes tú que podemos comprar solo unos vehículos determinados, trabajar unos determinados días. O sea, estamos muy intervenidos, estamos muy regulados para poder competir de tú a tú con otro sector que está totalmente desregularizado. ¿Y ustedes estarían de acuerdo en que se liberalizara el sector del taxi para poder competir en igualdad de condiciones? No, yo no. Yo creo que la regularización del sector en España concretamente, que es el sector que conocemos, lo que garantiza es una calidad de cara al usuario. Que no hay que olvidar que aquí estamos hablando de cara al usuario, que es al que le interesa también dar la información, y un sector intervenido como el nuestro, un sector regulado que cumple una serie de leyes y reglamentos, es sinónimo de garantía de cara al usuario en el servicio que recibe. Por ejemplo, un taxista, para ser taxista, ¿qué tiene que hacer? Que no tenga que hacer un conductor de una VTC, un servicio de lujo. Aquí un taxista puede trabajar como autónomo, es decir, trabajar para otro sin que el coche sea suyo, o puede trabajar y establecerse como un autónomo o una empresa siendo el propietario de su propia empresa. ¿Puede trabajar como asalariado o como autónomo? Para trabajar, propiamente dicho, para llevar el taxi, ya sea como conductor asalariado o como propietario, lo primero que tienes que tener es un examen de capacitación, prácticamente. Es un examen que se pasa en el área metropolitana, conforme tú demuestras que conoces la ciudad, que conoces el reglamento, que conoces el sistema tarifario y, por lo tanto, estás dando una garantía de servicio al usuario que el día de mañana va a solicitar tus servicios. Y en cambio con una VTC, ¿no? No, esto no una sucede. VTC, todo ¿Qué esto tiene no que tener alguien para poder llevar una VTC? Prácticamente nada. Tiene que tener el coche, la licencia y es como... Bueno, y el carnet de conducir. Sí, eso sí, el carnet de conducir. Sí, y estar contratado, un contrato laboral. Un contrato laboral, muy bien. Vamos a ver, en esta manifestación que hubo en Madrid, fue una manifestación previa a la huelga. Una manifestación quizás como aviso a la administración pública, al gobierno, de lo que podía suceder en el caso de que no se escucharan las peticiones de los taxistas. Pero hubo también disturbios y parece que hubo detenidos. Vamos a ver un vídeo sobre lo que sucedió en Madrid. En el transcurso de la manifestación se han registrado varios incidentes con compañeros que no han participado en la marcha y prestaban servicio en esos momentos. Es el caso de este taxista que se ha visto sorprendido cuando circulaba por la Castellana y ha sido atacado con palos y piedras hasta que ha llegado la policía. En total, 5 detenidos entre los manifestantes que denuncian que la nueva medida supondrá que los vehículos de arrendamiento con conductor no tendrán tarifas oficiales y ello supondrá una gran inseguridad para el usuario. Y estamos aquí manifestados por las VTCs que van a dar a diestro y siniestro. Entonces, el taxi de Madrid lo van a hundir, vamos, de Madrid, de toda España lo van a hundir, porque van a trabajar sin taxímetros, sin nada, haciendo lo que es con el cliente el servicio de te llevo tanto, te cobro tanto y no están pagando ni impuestos ni nada. A ver, 5 detenidos. Esto hace
no hace daño al sector. Pues yo creo que Cuando sí. una manifestación hay detenidos y hay violencia. Yo he visto unas imágenes de una señora expulsada de un taxi a empujones, una señora además mayor, y unos taxistas, o no sé si eran taxistas, pintando el vehículo de un señor que legítimamente pues no quiere hacer huelga o no quiere manifestarse. ¿Cómo se soluciona esto? A ver, yo evidentemente repruebo totalmente la violencia, porque luego, en definitiva, luego lo que sale en los medios de comunicación no es precisamente el éxito de un acto que se haga, sino luego lo que sale es que había incidentes en la manifestación. Y por lo tanto eso yo lo repruebo. Repruebo también la actitud de algunos taxistas que pasen precisamente por la manifestación, cuando saben que hay una manifestación a la cual ellos libremente no han ido, pues oye, pues no vayas allí porque parece que sea como una, entre comillas, provocación, ¿no? Yo lo repruebo. Repruebo esa actitud por parte de esos taxistas que no deberían de haber pasado por ahí, y repruebo también, evidentemente, que unos compañeros ataquen a otro que está haciendo que está pasando por ahí, que no está de acuerdo con ir a la manifestación, y evidentemente luego lo que sale en los medios de comunicación es eso. Y luego porque también eso no influye para nada luego en la negociación. Es decir, si eso no influye para nada en la negociación. Por lo tanto, creo que era una manifestación que era libre para ir o no ir, y unas personas decidieron ir y otras personas decidieron no ir. ¿Cuántas decidieron ir, Raúl? La mayoría de los medios las cifran en 15.000 y 20.000, es lo que hemos leído nosotros, lo que ha salido en todos los medios. Además, creo que tú fuiste desde Barcelona. Sí, nosotros desde... Con un par, ¿no? Cogiste el coche con un par y con 60 coches más. 60 coches fueron de Barcelona. Al final sí, unas 150 personas más o menos, porque íbamos 2 o 3 personas por vehículos. Nosotros, como UTAM, desde el principio entendíamos que la jornada del día 1 era importantísima, era un paro nacional, no hay que olvidarlo, no era una manifestación, sino del día 1 que se ha desconvocado para mañana, era un paro nacional, la cosa era muy seria, pero también la manifestación del día 27 para nosotros tenía que servir como un primer toque de atención. De cara al sector y para enfrentarse al gobierno tenía que ser una muestra de poder, una muestra de fuerza. Yo creo que si el gobierno nos ve flojos y débiles desde el principio, las cosas hubiesen ido de otra manera. La demostración que desde toda España se pudo ofrecer al país ese día 27 en Madrid, con las imágenes de violencia que son inevitables a cualquier manifestación que se produzca, y más en una capital como España, yo creo que han servido para reforzar más nuestra posición y para poder mandar un mensaje más claro al gobierno, y que haya influenciado también en que reconsidera su postura inicial, que no olvidemos que desde el principio era inflexible y al final han acabado aceptando introducir el texto tal y como los representantes exigían. Vamos a ver cómo han ido las soluciones que luego se pactaron en el Ministerio. Vamos a ver el vídeo de la desconvocatoria. Los taxistas no harán huelga el 1 de agosto. El compromiso de Fomento de recuperar la proporcionalidad entre taxis y vehículos de arrendamiento con conductor ha convencido al sector. Entendemos que hay diferentes modos de transporte, que debe haber un equilibrio armónico entre una modalidad, que es el taxi, y otra, que es la del vehículo de alquiler con conductor, pero la liberalización de uno iría en perjuicio, obviamente, del otro. El acuerdo alcanzado ayer se incluirá en el anteproyecto de ley de ordenación del transporte terrestre y deberá recoger de manera expresa dicha proporcionalidad. Se trata de un acuerdo de mínimos, según las asociaciones de taxistas, que cierra inicialmente el problema. Hoy han decidido por ello desconvocar la huelga como un guiño ante la buena disposición del Ministerio. Cabe satisfacción y cabe también, de cara a los usuarios, pues decirles que el día 1 tendrán un servicio normal de taxi, no va a haber paro nacional. ¿Se creen ustedes las soluciones? Porque entiendo que es un acuerdo previo, más que nada encarado a parar la huelga del día 1 de agosto, que era una huelga en una fecha realmente importante, ¿no? Periodo de inicio de vacaciones. ¿Se fían ustedes? ¿Todas las organizaciones de taxistas han estado de acuerdo en desconvocarla? Sí, sí, todas las organizaciones, porque las que han participado han sido las que forman parte del Comité Nacional de Transporte, que son la Confederación del Taxi de España, la UNAL y UNETRAM. Es decir, han sido los presidentes los que han negociado directamente con... Evidentemente nos fiamos, sobre todo que las personas que estaban al frente de la administración, que no eran unos cualquiera, era el secretario de Estado por un lado, estaba la secretaria general de Transporte y luego también estaba el director general de Transporte
transporte. Y el acuerdo que se llegó también llevaba el beneplácito del Ministerio de Hacienda, que fue el que un poco, del Ministerio de Economía, que fue un poco el que provocó toda esta situación, porque al final prácticamente hemos llegado al mismo texto que en el mes de mayo elaboró y presentó el Ministerio de Fomento, que era cuando mandaba el Partido Socialista. No, el Ministerio de Fomento actual, el del PP. El mes de mayo, en una reunión, nos presentó un anteproyecto en el cual figuraba prácticamente el mismo texto que está ahora, y es el que sirve de paraguas para luego mantener la proporcionalidad, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Por lo tanto, yo creo que todo eso no lo podíamos haber evitado, todo este follón que se ha generado, no lo podíamos haber evitado si en el mes de mayo o el Consejo de Ministros hubiera aprobado el anteproyecto que había presentado el Ministerio de Fomento. Bueno, señores, yo estuve hablando con personas relevantes del Ministerio de Economía. Yo tampoco entendía, ustedes saben que yo presido la Asociación Empresarial del Taxi de Barcelona, y por una vez pues creo que tanto autónomos como empresarios hemos estado de acuerdo. A mí me sorprendió muchísimo la beligerancia demostrada por el secretario de Estado de Economía y por la directora general del Gabinete de Presidencia. No parecía que había problemas entre ministerios, y yo creo que es algo bastante habitual en el actual gobierno, es decir, que el Ministerio A dice blanco y el Ministerio B dice negro, y entre todos la matan. La matan porque no se ponen de acuerdo ni entre ellos mismos. En definitiva, creo que Ana Pastor estuvo de acuerdo con las reivindicaciones de los taxistas desde el principio, como ha adelantado el señor Luis Berbel, pero lo que no estaba de acuerdo era el Ministerio de Economía. Sí, bueno. ¿Ustedes creen que puede haber algo detrás de todo esto? ¿Podría haber algún tipo de intereses para empresas determinadas que quieran funcionar como VTCs? Yo quiero decir que días antes de producirse el pronunciamiento por parte de Economía, el señor Matutes, que dirige una entidad privada sobre turismo, ya había manifestado la necesidad de más VTCs, ¿vale? O de vehículos de alquiler coconductor. Y evidentemente nos parecía, nos daba la sensación, y creemos que es así, que había una presión, sobre todo por parte de turismo y de algunas empresas de turismo, en que se dieran más autorizaciones de VTCs. Finalmente, el tema, por lo que tenemos entendido, y la propia ministra explicó en la reunión que se tuvo el miércoles, evidentemente la ministra, parece ser que incluso el propio presidente Rajoy le llamó a Ana Pastor diciendo hay que resolver este problema, porque tampoco se entendía desde más arriba esta situación. Ana Pastor manifestó también en la reunión con las organizaciones que ella quería buscar una solución, que el anteproyecto no se iba a tirar adelante si no había un compromiso un acuerdo con el sector del taxi. Yo creo que esto fue evidente por parte de la propia ministra, que quería resolver el problema. Más tarde, el jueves evidentemente ya se produjo las primeras propuestas, que también eran un poco anacrónicas o desastres, y finalmente ya el viernes fue cuando se resolvió. Es decir, yo creo que sin desmerecer la manifestación que se hizo en Madrid, que se hizo también por unas circunstancias determinadas, creo que el paro que teníamos anunciado por parte del taxi, porque era de toda España y que iba a ser un seguimiento masivo, porque no había que convencer a nadie, los propios taxistas ya estaban convencidos de que tenían que parar, eso asustó muchísimo al gobierno, y por eso al final se resolvió el problema. Lo resolvió el propio secretario de Estado, que es el señor Català, y lo resolvió con un texto similar al que había aprobado Fomento. ¿Y entonces ustedes se fían? Porque, claro, la amenaza de la huelga estaba. Yo tengo entendido que la huelga se ha desconvocado, pero el comité de huelga permanece. Sí, por lo tanto, intuyo que hay una cierta desconfianza a que en septiembre las conversaciones pudieran ir por el camino que interesa a todo el sector, o por un camino equivocado, y que pudieran volver a convocarse manifestaciones o huelgas. Se han presentado 17 páginas, las organizaciones nacionales, 17 páginas de alegaciones. O sea, esta de la que estamos hablando es solo un punto que además tiene que concretarse tal cual, y hay que estar muy pendientes y estar encima de que todo sea según se ha acordado. No hay que olvidar que es un pacto, que hay un acuerdo, y ahora hay que seguir esperando a que todo siga los mismos trámites y se acabe plasmando en lo que será la futura ley.
Mientras eso no suceda, mientras la ley no esté aprobada, nosotros está claro que estaremos detrás de lo que digan las organizaciones nacionales. El comité de huelga en Cataluña sigue constituido y ojalá que no sea necesario que se vuelva a reunir, pero lo que está claro que a la mínima alarma, a la mínima voz que vuelva a soltar, predeciendo que lo nuestro se puede volver a complicar, que la proporcionalidad otra vez vuelva a desaparecer o cualquier cosa que sea lesiva para nuestros intereses, tendremos que salir con todo lo que tengamos, porque estamos hablando de algo en lo que nos va prácticamente el patrimonio de la mayoría de taxistas. No estamos hablando sobre si una salvedad de tarifas te beneficia más o menos, sobre si una regulación te beneficia más o menos. Estamos hablando que está en juego la licencia y con ello los puestos de trabajo de muchísimas personas. ¿Y qué le diría a ustedes a los usuarios? Porque los usuarios pueden pensar legítimamente, oye, yo cuanto más competencia de precio tenga, cuanto más servicio tenga, cuanto más bonito sea el coche, yo voy a seguir pues pudiendo tener la opción de elegir como hay en otros países. ¿Eso seguiría siendo así? A ver, ¿O qué sucedería con el sector del taxi? Todas las experiencias que ha habido de desregulación, es decir, que ha quedado libre el sector del taxi en el mundo, porque ha habido ciudades como Dublín, Estocolmo, en ciudades también de Estados Unidos, en Australia, en todos los sitios al final se ha desregulado el sector y luego se ha tenido que volver a regular, porque ha sido peor el remedio que la enfermedad. En este caso, porque se buscaba, por ejemplo, mejor servicio, se ha dado peor servicio. Los conductores en absoluto tenían, sobre todo por parte de los conductores, ha habido muchísimos problemas, porque no tenían conocimientos, porque no tenían profesionalidad, y luego también en el tema de los vehículos. Es decir, al final lo que se busca es la máxima rentabilidad con la mínima inversión. Esto es lo que ha pasado en las ciudades donde se ha desregulado el taxi. Se ha tenido que volver a regular. Por lo tanto, el taxi, tal como ha comentado Raúl, el taxi regulado es la mayor garantía que existe para el usuario. Nosotros tenemos unos profesionales que tienen que pasar una serie de méritos, tenemos unas tarifas, tenemos un taxímetro que marca exactamente lo que tiene que pagar el usuario, y yo creo que esa es la verdadera garantía para el usuario, porque al final las grandes compañías solamente irán a los buenos servicios, y a los peores servicios, o no digamos peores, a los más o menos rentables, por decirlo de alguna manera, al final... A mí me gustaría en la segunda parte hablar un poco sobre esto, a ver si el taxi puede seguir siendo rentable en una época de crisis o tiene que acometer modificaciones estructurales. Podemos estar de acuerdo en que debe estar regulado, pero a lo mejor el sector del taxi actualmente está prácticamente intervenido. Mucha gente que nos está escuchando sigue pensando que el taxi es un servicio público pagado con dinero público. Y no, el taxi es un servicio privado de interés público. Y a lo mejor entre esa regulación y esa liberalización, quizás el camino de la modernización pasa por el término medio. Vamos a ir a publicidad y después seguiremos con el debate. Pues bueno, ya estamos aquí otra vez y se nos incorpora al debate el señor Pedro García, que como buen taxista no ha querido dejar un viaje. Ha dicho, aquí hay crisis y aquí no se pierden ni 3 pesetas. Y pues sí, ha llegado con un cierto retraso, pero bienvenido de todas maneras. Me disculpo. Bueno, el señor Pedro García es presidente de Taxi Companys, que también tuvo representación en las últimas elecciones del sector. En la primera parte del debate hemos hablado de la huelga, de la repercusión, de la negociación y de las posibilidades que hay de que lleguen a buen puerto. Vamos a hacer solamente 3 minutos para que también nos dé su opinión sobre las posibilidades de que no tengamos otra huelga y de que realmente las VTCs no se liberalicen. ¿Qué opina usted? Básicamente yo creo que los compañeros lo habrán dicho, ¿no? O sea, yo pienso que la posibilidad de la huelga, que al final se ha descartado porque se ha llegado a un principio de acuerdo, bueno, pues ha favorecido precisamente que se llegara a eso, ¿no? A un acuerdo. El hecho de decir, bueno, el sector está dispuesto pues a luchar y a defenderse ante una agresión que era brutal. Entonces pienso también que ha sido definitivo el hecho de la manifestación de Madrid, la marcha a Madrid, los coches que fuimos de diferentes puntos de España y sobre todo la manifestación de Madrid. O sea, porque en ese momento nadie pensaba que ese día se iba a llegar a ningún tipo de acuerdo. De hecho, no había previsto ninguna negociación. ¿Usted cree que al final habrá acuerdo definitivo y habrá una ley que confirme la proporcionalidad de 1,30?
Yo creo que sí, irremediablemente sí, porque lo que de alguna forma pretendía algún sector del partido en el gobierno, eso no tenía ni pie ni cabeza, porque eso iba a favorecer solamente a 3 familias, pero al conjunto de la sociedad, ni a la ciudadanía, ni al taxi, ni siquiera a las empresas de VTC que actualmente están trabajando iban a salir favorecidas. O sea, eso iba a ser hambre para todo el mundo. Con lo cual, de ahí se entiende que incluso sectores del Partido Popular de Cataluña y de otros sitios se manifestaran también contrarios a que eso se llevara adelante. Entonces, desde ese punto de vista, si nadie está de acuerdo y perjudica a 100.000 familias, pues yo creo que eso al final se conseguirá que no se lleve adelante. ¿Cómo han reaccionado las VTCs? ¿También se sumaron a la huelga o han esperado que fuera el taxi el que diera la cara? Yo creo que nos han dejado un poco solos dando la cara. Una de las organizaciones que aglutina a gran parte de las VTCs, Feneval, sí que mostró un comunicado que estaba totalmente con nosotros, como no podía ser de otra manera. Es que no se trata de estar con nosotros o nosotros con ellos. En esto estamos en el mismo barco. Porque si liberan las VTC, los primeros perjudicados son ellos, como es lógico, sí, pero por ende también nosotros. Y sí, personalmente sí que me habría gustado ver un poquito más de actividad por parte de ellos, tanto en la manifestación de Madrid como en los preparativos que hemos llevado para el día 1. Los he visto un poco apagados, como si la cosa no fuera con ellos, cuando, repito, creo que eran los primeros perjudicados con esta desregulación. Luis Berbel, ¿qué vale actualmente una licencia de taxi? Pues actualmente está alrededor de los 115, 120. ¿No han bajado? Están bajando un poco. ¿En toda España igual? ¿Es un valor homogéneo? O... no es un valor homogéneo en absoluto. Es decir, en cada sitio tiene un valor diferente. No se sabe por qué tampoco, porque tampoco es una cosa que tenga una regla de 3, pero hay diferentes valores. Pero en todos los sitios están a la baja. Tenemos por delante en septiembre la entrada del IVA. ¿Cómo la encara el sector? ¿Se va a aplicar el IVA desde septiembre? ¿Cómo van a resolverlo? ¿Con aquellas tablas que sucedieron también en su momento con los euros? Tenemos que no, que contar. ¿O se lo va a comer el taxista? Vamos a ver, yo pienso que igual que la otra vez cuando se subió el IVA, que se subió del 7 al 8, yo creo que por los meses que queda, porque prácticamente se va a aplicar a partir de septiembre y luego se va a alargar hasta los 3 meses o 4, que es en el mes de diciembre, que es cuando se aprueban definitivamente las tarifas. Son 3 o 4 meses. Yo creo que repercutir lo que es el IVA a la tarifa, evidentemente no va a favorecer en absoluto al taxi, porque va a ser un incremento de tarifas, cosa que es mal visto por parte del usuario, y luego que tampoco, por un lado... Discúlpeme, señor Berbel, pero no hay un incremento de tarifas. El IVA, como su propio nombre indica, es impuesto del valor añadido. Sí. La tarifa es la que es. Pero eso a la hora de los módulos no influye para nada, que es lo que a nosotros repercute. Claro, pero hay empresas también. Y en los gastos, es que aunque no te incluye con la tarifa, sí que los gastos de explotación, te va a subir la gasolina, te va a subir el carburante, con lo cual nosotros vamos a tener que hacer ese desembolso, y como la otra vez pinta muy mal para que le toque asumir al taxista. Aunque sea con meses de retraso, pero sería deseable. Entonces, el motivo para no aplicarlo, para no inyectar esos 2 puntos, que es por lo que pueden cobrar las empresas de taxímetros si hay una modificación tarifaria. Evidentemente se van a tener que hacer dos modificaciones de taxímetro. Una, si se aplicase el IVA, que habría que modificar el taxímetro, y luego otra en el mes de diciembre cuando se actualicen las tarifas. ¿Usted piensa igual? No, yo no estoy de acuerdo, no solamente con lo que dice Berbel, o sea, valga por delante mi protesta ante el aumento del IVA, que yo creo que de alguna forma ahí nos sumamos todos, ¿no? La administración hace que el sector y otros sectores también pues seamos simplemente recaudadores del Estado, con lo cual yo estoy en contra, y viene a empeorar, en eso tiene razón Berbel, viene a empeorar, digamos, lo que es lo atractivo del taxi, digamos, ¿no? Porque cada vez lo encarece más, a pesar de estar en contra de nosotros. Yo creo que si sube el IVA tienen que subir las tarifas, y no solamente porque suba el IVA, sino también porque han subido nuestros costos. Es cierto que estamos en una situación de crisis, y en esta situación pues a todo el mundo nos asusta hablar de aumento de tarifas,
pero lo primero y determinante es saber lo que han subido nuestros costos. Si nuestros costos se han disparado, las tarifas tienen que acercarse. ¿Hay algún problema para que la Comisión de Precios autorice una subida de tarifas a partir de septiembre y no a partir de noviembre? ¿O a partir de diciembre, como se ha hecho hasta la fecha? Legalmente no. Se podría hacer. Legalmente no. Por lo tanto, con una solicitud por parte de todas las organizaciones, en vez de hacer 2 modificaciones en el taxímetro, se podría hacer directamente en septiembre con la negociación de tarifas, que no sé si el sector está de acuerdo en subirlas o no subirlas, repercutir el aumento del costo del combustible o la fórmula polinómica que se aplica anualmente para ese aumento. Esa podría ser una solución. Eso puede ser una solución para que matar 2 pájaros de un tiro. Lo que no se puede hacer al taxista es hacerle pagar un cambio de tarifas en el mes de septiembre y luego hacerle pagar otro cambio de tarifas en el mes de diciembre. Eso lo podemos entender, pero es que claro, es que el sector del taxi de Barcelona, de Cataluña, tiene 2 sistemas de explotación, que es el sistema empresarial y el sistema autónomo. Ustedes cotizan por módulo en su sistema de autónomos y hay otro sistema, que es estimación directa, que los IVAs hay que pagarlos trimestralmente por parte de las empresas. ¿Es normal que las empresas tengamos que comernos el IVA simplemente porque la mayoría de autónomos han decidido inyectarlo más adelante o comérselo? No. La mayoría de autónomos también no han decidido nada. Es que eso es lo primero. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a reunir durante el mes de agosto porque septiembre está aquí. Habrá que pedir una reunión, supongo, con la Comisión de Precios, primero con el Instituto Metropolitano, luego con la Comisión de Precios, en la cual está incluido también incluso las asociaciones de usuarios, que eso lo tiene que saber también el usuario que nos está escuchando. El taxi no marca sus tarifas alegremente como él las considera. Como bien decía Carmen, hay una fórmula polinómica que analiza los gastos de explotación. Y en base a esa fórmula se suben o se bajan, que por desgracia siempre es que suben, porque todos vemos cómo están subiendo los precios hoy en día, y en base a esa variación se ajustan las tarifas del taxi. No es que mañana uno se levante y diga tenemos que subir X. Esa subida que se produce cada año ya está ajustada al máximo, incluso en muchos de los casos no recoge todos los gastos. O sea que este mes de agosto habrá reuniones del sector para hablar con el Instituto Metropolitano, con la Comisión de Precios. Es que septiembre... Entonces en agosto es inhábil. Pero si no en agosto, en septiembre, en principio de septiembre tiene que haberla. Yo, en mi opinión, en eso me sumo a la mayoría de los empresarios del taxi. Sin que sirva de precedente. Claro, no es la primera vez. No, bueno, en otras cosas también estoy de acuerdo con ellos. O sea, no es la primera vez. La otra vez que también subió el IVA, estuvimos medio año pagándolo nosotros sin que se lo... Es que no tiene ningún sentido. Es que no está la situación como para ir comiéndose los IVA. Y eso en esta... Efectivamente, eso es absurdo. Entonces vamos a ver, el sector del taxi... Muchos de los IVAs también luego tú lo puedes repercutir en el módulo y luego también te lo puedes desgravar. El IVA que tú puedes estar soportando en según qué gastos los puedes luego recuperar a través del módulo. Sí, bueno, es que no en todas las situaciones, porque no, todas las situaciones. Ya estamos sobrepasados. Hay un cupo, hay un tope que te puedes grabar y ya lo tenemos superado. Es decir, si todavía no lo suben más, lo que haremos es, en vez de llegar hasta noviembre sin comérnoslo, que en octubre o en septiembre ya hayamos agotado todo lo que nos... A mí lo único que me preocupa es aparecer en los medios diciendo el taxi ha subido. No, hay que buscar una fórmula que satisfaga todo. El taxi ha subido y luego vuelve a subir cuando estamos en una situación en que todo baja, prácticamente todo baja. Bueno, los costes nuestros, que es evidente, pero todo lo demás está bajando. El combustible es tremendo. Exacto, el combustible es tremendo. ¿Ustedes se van de vacaciones? Personalmente no. Yo voy a tomarme 4 días. ¿4? 4 solo. ¿O lo dice por decir? No. Me voy a tomar 4 días ¿Y Pedro García se va pues de vacaciones? Me parece que el más pobre va a coger 15 días. Hombre, claro, cogiendo... vamos, no soltando ni una carrera cuando la tiene agarrada, ni aunque llegue media hora tarde. Yo creo que nos lo merecemos después de estar todos los días trabajando la cantidad de horas que trabajamos. Todos trabajamos y qué suerte tener trabajo, ¿eh? Qué suerte tener trabajo. Tenemos que hacer como los taxistas de Madrid, que se organizan y tienen 15 días de vacaciones de forma obligada. ¿Cómo le gusta a ustedes las obligaciones? No, es que es verdad. Pero vamos a ver. Es que las obligaciones no son obligaciones porque, por un lado, la gente toma 15 días de vacaciones. ¿Pero por qué obligatoriamente? Y por otro lado, porque en el mes de agosto la faena cae en picado y al menos nos repartimos la poca faena que hay entre los demás. Bueno, por eso otro día les tengo que invitar para que hablemos sobre los relojitos, las obligaciones, la intervención horaria, los 15 días obligatorios. Ahora todavía tenemos bastante materia y yo creo que el tiempo pasa rapidísimo y nos queda poco tiempo. A mí me gustaría hablar cómo afronta el sector la crisis.
Pues justo con esos temas que tenemos que tratar. Sí, hay el tema tarifario que lo hemos estado más o menos abocando. ¿Son partidarios de subir o son partidarios de bajar o son partidarios de que se quede todo como está? Yo creo que Vamos a dejar que Pedro también voy a diga. encender todo. Yo soy partidario de que suba, pero obviamente primero y fundamental hay que saber lo que han subido nuestros costos. O sea, si nuestros costos hubieran subido el 0,00, no sé cuánto, pues incluso podrías decir que no suba. Pero esto lo sabe usted mismo, cuando sabe sus ingresos y conoce. Yo lo que veo costos. es que todo sube, es que, como antes habéis comentado, sube todo, pero no nos sube tanto. Pero yo al revés, yo lo que estoy percibiendo es que suben las autopistas, es que sube el gas, es que sube la electricidad, es que sube todo, es que sube el gasóleo de una forma imparable. Y lo peor es que va a continuar subiendo, o sea que de alguna forma pienso que el público se tiene que acostumbrar también a oír que suba el taxi, ¿no? Que esto yo no lo entiendo porque existe esta especie de complejo desde hace muchos años, ¿no? Que el taxi de alguna forma da la impresión de que no tenga que subir nunca. Es imposible. Si al final hacer una carrera te va a costar más que no hacerla, me refiero, si tus costos se comen tus beneficios, entonces mejor te quedas en tu casa. ¿Y habría posibilidades de hacer algún nuevo tipo de, no sé, modificaciones del sistema tarifario que pudieran hacer un taxi compartido o el aeropuerto, que se ha hablado mucho sobre una tarifa única del aeropuerto para poder competir con el aerobús? ¿Cómo lo ve, Luis? No, nosotros lo vemos bien. Es decir, a ver, efectivamente lo que dice Pedro es verdad que todo sube, pero sube porque suben los impuestos indirectos de determinados productos. Pero la gente, la que nos coge a nosotros, cada día tiene menos dinero en el bolsillo. Es decir, nosotros funcionamos porque la gente tiene dinero en el bolsillo. Cuando la gente no tiene dinero en el bolsillo, se busca una alternativa. Pues ahora hay poco dinero en los bolsillos, ¿eh? Exacto. Lo que pasa es que el transporte público ha subido muchísimo. Más que nosotros. Más que nosotros. Sí, sí. En eso tiene toda la razón del mundo, más que nosotros. Pero nosotros tenemos que cuidar también un poco a nuestra clientela. Yo creo que tiene que ver lo que es una reestructuración tarifaria de determinadas cosas. Suplementos nocturnos, a lo mejor hay que retocarlos. Eliminar suplementos. El jueves por la noche es sensato tener... Luego también a ofertar, por ejemplo, el taxi compartido, por ejemplo, nosotros hemos puesto... ¿En qué situaciones? ¿No nos podríamos convertir en una ciudad como Ciudad de México con los peseros y con estos taxis que van parando por todos lados y va subiendo gente como si fueran autobuses? ¿Dónde está el límite a eso? Más que el taxi compartido, y en colación a lo que decía sobre los suplementos, yo creo que se podría empezar por precios fijos, sobre todo del aeropuerto, que es una fuente de negocio importantísima, y más que con aumento de tarifas o con descensos, donde de verdad se gana clientela es con la promoción. Eso cualquier experto en marketing te lo va a decir. Ya puedes poner el precio que quieras, que como no tengas una buena campaña de marketing te vas a quedar igual. Por lo tanto, un precio fijo que fuese transparente, que fuese bien promocionado al Instituto Metropolitano, no simplemente ponerlo, porque eso no sirve de nada. Si nosotros fijamos un precio X, el que sea, pero eso no llega al público, de nada nos va a servir. Por lo tanto, yo creo que el esfuerzo lo tiene que hacer el taxi por intentar contener al máximo la subida tarifaria, pero las instituciones también nos tienen que ayudar en promocionar ese esfuerzo que el taxi está haciendo. Taxis piratas. Muy poca información en aeropuertos sobre precios. Hay muchísima gente. ¿Creéis que durante la crisis la picaresca ha aumentado? Hay quejas, me consta que hay muchísimas quejas sobre precios abusivos, etcétera. La picaresca en todos los sentidos, ¿eh? Sí, la picaresca tanto por el taxi pirata como cobros abusivos, etcétera. ¿Creéis, sois conscientes de que esto está llegando también al taxi? Yo tengo que reconocer que ha sido siempre un sector que siempre con sus, salvo excepciones como sucede en todos los sectores, creo que ha sido un sector muy bien llevado, honrado, no ha habido demasiados problemas, alguno periódicamente, pero eso también es normal. Yo creo que sí, que es cierto que la picaresca ha aumentado, ¿no? Pero tampoco olvidemos que hace solamente un año la encuesta esa famosa, ¿no?, que de 17 ciudades europeas daba al taxi de Barcelona como el taxi puntera en todos los sentidos, ¿no?, en cuanto a atención al cliente, precios y de todo. Pero bueno, la picaresca sí que ha aumentado, pero yo creo que ha aumentado más la picaresca en el sentido de la competencia desleal hacia el taxi, ¿no? Y yo en ese sentido valoro muy positivo el acuerdo al que hemos llegado hace poco tiempo, todas las asociaciones que salimos elegidas, en el sentido del tema de las VTC, en el sentido de combatir la piratería. Yo pienso que es muy positivo. Por desgracia, el problema que hemos tenido ahora con el tema de las VTC ha aparcado eso.
aparcado, digamos, una cierta ofensiva o campaña que íbamos a llevar en contra de la piratería, y el hecho ahora de haber resuelto este problema, aunque no sea definitivo, nos va a permitir, yo creo que en septiembre todas las asociaciones tendríamos que ir a una y retomar otra vez ese asunto de combatir la piratería. ¿Qué se le pide a la Administración para que vaya en contra de la piratería? ¿Cómo puede ir la Administración en contra de la piratería? ¿Es Guardia Urbana? ¿El Instituto Metropolitano del Taxi no tiene competencias? Porque el Instituto tiene competencias única y exclusivamente en lo que es el taxi. ¿Cómo se puede luchar contra unos señores? ¿Y a qué se arriesga? Que esto me gustaría que se explicara claramente. ¿A qué se arriesga un ciudadano, un usuario, por ahorrarse un dinero que a veces ni así, cogiendo un vehículo que no tiene la licencia prescriptiva para poder ejercer Lo primero, la actividad? que en la mayoría de los casos se ha demostrado que cuando una persona coge un taxi pirata, la mayoría de las veces le sale más caro que coger un taxi oficial. Eso está demostrado. ¿Tiene seguro, por ejemplo? No, a lo mejor es que no tiene ni seguro. Eso para empezar. O sea, tú te estás arriesgando, tú no sabes a qué estás cogiendo. Nosotros tenemos que pasar unas revisiones, en muchos casos cada 6 meses, que certifiquen el estado del vehículo, los papeles en regla, seguro, documentación, todo tipo de cosas. Taxi pirata, por supuesto, no sabes si tiene seguro. ¿A qué se arriesga una persona? Pues para empezar eso, no sabes el tipo de servicio que te van a dar. Y luego sobre los taxis piratas, quien tiene competencia es la Generalitat, es el Departamento de Transports, que en reiteradas ocasiones le ha pedido que actúe y que actúe con más dureza. Yo creo que si no se emprenden campañas más duras, si no hay efecto disuasorio, nos vamos a encontrar con que, lógico, con la situación que está atravesando el país, pues cada vez la picaresca va en aumento. Y cualquiera se coge un coche sin ningún tipo de distintivo y se pone a trabajar como un taxi. Claro, eso va en detrimento, primero, de la calidad del sector y segundo, de lo que recibe el usuario y por consiguiente sobre el sector del taxi. Sí, nosotros tenemos contactos con los Mossos d'Esquadra, por ejemplo, del aeropuerto. Yo creo que ahí están haciendo una labor importante, pero evidentemente siempre le hemos pedido más inspección y más apoyo por parte de la Administración. Y luego también tiene que ver lo que es un cambio legislativo y normativo. Porque hay cosas, sí, porque hay cosas que no, los Mossos ya nos lo dicen. Por ejemplo, cuando se pilla un taxi pirata, un taxi que no tiene nada, es una furgoneta y punto. Lo único que hacen y lo que pueden hacer es simplemente coger el vehículo, coger a los ocupantes, bajarlos y nada más. Claro. Cuando nosotros pedimos algo más, nosotros lo que pedimos es que ese coche lo inmovilicen y hasta que no paguen la multa, que no se pueda desprecintar. Pero ellos dicen que no pueden porque la normativa no puede hacer, porque la normativa no se lo permite. Si directamente a un taxi pirata de este tipo se le hiciera pagar la multa, ya veríamos a ver si hay tantos coches piratas. Porque claro, un coche pirata lo denuncian, la denuncia luego llega cuando llega, a lo mejor ya incluso ha desaparecido ese tipo de vehículo, o a lo mejor ha desaparecido esa empresa, y claro, todo este margen normativo que les deja a estos taxis piratas, en ese momento se están aprovechando. Y se están aprovechando de estas circunstancias. En Salou, en todo lo que es la parte de Cataluña, se están dando estos casos. Aparecen empresas en la época buena y luego desaparecen. Pero en Salou, en las zonas costeras, todos podemos entender que tienen una población flotante en verano, que requiere una cantidad de vehículos mayores. Se les ha echado bastante en cara muchas veces a los taxistas de esas poblaciones que se enrocan en no querer ampliar el número de taxis que ejercen ahí la actividad. Claro, lo que sucede después es que tiene que haber vehículos estacionales o que la picaresca crece porque al no haber servicio, pues bueno, siempre están los listos que cogen su vehículo y dicen yo en verano me forro. Bueno, eso discuto yo. Quizás debería haber a lo mejor un poco más de flexibilidad hay taxis porque incluso ellos mismos se autorregulan, es decir, ellos tienen una época en invierno que se autorregulan y trabajan menos, se autorregulan, y luego en verano a lo mejor están trabajando las 24 horas, ponen asalariados y además están incluso que tienen la posibilidad legislativa también de poner licencias estacionales, es decir, que posibilidades las hay. Pero evidentemente si hay un acuerdo entre la Administración y los taxistas, no la permisividad que hay ahora, o no permisividad, pero sí que hay un aumento de los taxis piratas que no actúan de forma clara y contundente. Una cosa que me gustaría tocar aquí antes de irnos es el problema de la estación de Sants. Muchísimos ciudadanos están hartos de cómo hay que conseguir un taxi en la estación de Sants, que hay que dar una vuelta excesiva. Los taxistas también están enfadados. Hace poco hubo también ahí una protesta significativa de taxistas. ¿Qué pasa con la estación de Sants? ¿De quién es la culpa, Pedro? Yo creo que de la Administración.
Porque aunque dice que el poder lo tiene Adif, que no me salía el nombre Adif, la administración tiene un poder también, porque Adif necesita permisos, necesita cosas y la administración también puede jugar con eso. Lo que está sucediendo allí es una cosa totalmente, inexplicable, ¿no? O sea, eso no se entiende. ¿Por qué una persona que sale buscando un taxi tiene que irse al otro lado o no lo encuentra o se tiene que ir andando? Y cuando decimos una persona, hay personas de todo tipo, con minusvalía, personas mayores, y no encuentran un taxi. Eso no se entiende. Antes ya lo había, una parada en la parte de adelante, una adelante y otra atrás. La han quitado y han dejado, o sea, el 30-40% de los clientes se pierden buscando un taxi por adelante cuando allí no hay nadie. Yo creo que eso es una situación totalmente injusta. Para los clientes en primer lugar, para los taxistas también, puesto que tienen que estar muchísimo más tiempo en la parada donde están actualmente y la mitad de los clientes se van por el otro lado. Yo creo que es injusto. Decían, han prometido que iban a tomar unas medidas y si eso no surtía efecto, en septiembre, a principios de septiembre, el día 3, volvería a haber una reunión para entonces habilitar una parada en la parte de adelante, caso de que no haya hecho efecto las medidas que han tomado, que yo creo que no han podido hacer efecto. Va a haber tantos días en septiembre para tantas reuniones y tantas cosas pendientes. Raúl, haces un resumen, un minuto para saber todo lo que se queda pendiente en el sector del taxi para el mes de septiembre. Os daré un minuto a cada uno y con esto terminamos el programa. Queda pendiente todo. Queda pendiente una de las cosas más importantes que nosotros como UTAM fue uno de los motivos por los cuales prácticamente nos constituimos, estamos peleando, que es ajustar oferta y demanda. Es que para nosotros es básico que el sector del taxi se autorregule. El sector del taxi, yo creo, si alguien conoce otro que nos lo diga, que es el único sector que en los últimos años ha generado empleo. Si eso lo juntamos a que la demanda cada vez es menor, es lógico que no llegue para repartir con los que somos. Cada vez hay más gente a repartir el pastel y cada vez hay menos gente que quiere comer ese pastel. Tengo entendido que se ha aplicado ya una normativa para prohibir la contratación de más asalariados de los que hay. Sí, pero con eso lo único que haces es detener la sangría. Ahora lo que necesitamos es mejorar la situación, porque la situación es muy delicada, es muy crítica. O sea, yo sigo defendiendo que el sector necesita algún tipo de medida que ajuste oferta y demanda, y esa tendría que ser la prioridad en el otoño para el sector del taxi. ¿Estás de acuerdo, Luis? Sí, completamente de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos un sector sobredimensionado. Se ha aprobado hace 4 días lo que es la medida de la contingentación, que es verdad que es a largo plazo, pero yo creo que es una buena medida, sobre todo para parar, y también hay unas medidas que contrarrestan la posibilidad de que aumente y sí que posibilite de que vaya disminuyendo lo que es el doble turno. Es evidente que tenemos que adecuar la oferta y la demanda, está sobredimensionada, y ahí se han de buscar fórmulas para establecer ese equilibrio. Eso por un lado. Luego también otro de los retos que tenemos es el tema tarifario y el tema de los mercados nuevos, que también es importante que profundicemos en cómo podemos buscar una solución a todo eso. Se ha acabado el tiempo, señores. Ha sido un placer compartir con ustedes este rato. No nos veremos hasta septiembre, pero que pasen un muy feliz verano, porque se prepara un otoño calentito. Disfruten mucho, pásenselo muy bien y yo les veo otra vez en el mes de septiembre. Muy buenas tardes.